poquito sobre estrés postraumático. ¿Qué saben ustedes o qué han escuchado sobre estrés postraumático? Pues viene relacionado a un evento que haya sido de violento, llámese violento, o por ejemplo una catástrofe que los ponga a las personas en un estado alterado, que no saben reaccionar y que yo creo que transgreda a cierto grado, ¿no? Que a lo mejor no les pasó nada, pero el simple hecho de presenciarlo es un factor donde ellos sienten el riesgo, ¿no? A lo mejor hasta de vida o de muerte, o no puede ser así, y eso genera un estrés postraumático. Exactamente, sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa sobre el estrés postraumático? Pues yo tenía entendido que se supone que cuando una persona pasa un evento traumático, hay un tiempo en el cual sí siente peligro y siente que tiene alguna ansiedad o algún tipo de manifestación en su organismo, pero después de ese tiempo se sigue presentando esos síntomas en los cuales la persona se ansiosa y sigue teniendo sus pensamientos sobre ¿Y cuánto tiempo se detiene? Más o menos. no me acuerdo si eran 2 meses, 3 meses. Un mes. Menos de un mes es estrés agudo y ya después se vuelve estrés postraumático. ¿Algo más en estrés postraumático? ¿Les ha tocado ver a alguien? ¿Conocen a alguien con estrés postraumático? ¿Lo han visto en la tele? ¿En todas las películas gringas? Y realmente tiene que ver con una situación que le genera impacto, la interpretación que él también le da a esta situación. No forzosamente tiene que ser una catástrofe, ¿no? Es la situación que a él le hace generar cierto impacto. Claro, varias personas pueden presenciar el mismo acto y no todo el mundo va a tener un estrés postraumático. Depende como de cada persona. Puede ser un accidente también, puede ser un accidente. Que después le genere la velocidad, por ejemplo. Eso podría ser como un síntoma. Exactamente. Bueno. ¿Algo más de estrés postraumático que hayan visto en la tele? ¿Síntomas? Ahora pasamos a los síntomas. Pero les puse como un muy poquitito de historia que obviamente no es algo que se inventaron, sino que ya tiene mucho tiempo, pero al principio pues no tenía nombre. Y más o menos por ahí de 1871, en una de las guerras gringas, le llamaban corazón de soldado por los síntomas físicos que generaba el estrés postraumático, por los síntomas adrenérgicos, como por la taquicardia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial le llamaron Bomb Shell Syndrome y pensaban que tenía algo que ver con que caían las granadas y eso generaba los síntomas. En la Segunda Guerra Mundial, ya un poquito después de que salió toda esta moda del psicoanálisis, le empezaron a llamar neurosis de combate, y ya es hasta la guerra de Vietnam, que es por ahí de los 60s, que ya le empezaron a llamar trastorno de estrés postraumático, pero fue mucho después, ya hasta 1980, que se le consideró un diagnóstico psiquiátrico, ya con síntomas y guías de tratamiento y demás, ¿no? Y tal y como lo acaban de comentar, entonces en el trastorno el paciente va a estar expuesto a algún factor estresante, puede ser cualquier tipo de factor estresante. El factor estresante puede ser que el paciente lo haya presenciado, o sea que haya estado ahí, que le hayan platicado, que le haya sucedido a algún familiar suyo, o incluso que haya estado expuesto como a, no propiamente al factor estresante, sino por ejemplo gente que trabaja en el Ministerio Público o gente que trabaja en la atención a víctimas, que todo el tiempo estás escuchando esas historias y viendo estas fotos y viendo a los pacientes, eso puede generar un estrés postraumático. A nueva fuerza lo tienes que haber vivido tú de primera mano. Entonces está el factor estresante que genera miedo u horror intenso. Lo habíamos dicho que no todos los pacientes van a, aunque experimenten el mismo evento, no necesariamente van a desarrollar el estrés postraumático. Lo vives como algo con mucho temor, con mucho miedo, como muy riesgoso para su salud, y eso va a generar entonces un cuadro de estrés postraumático, en el cual el paciente revive el evento e intenta evitar el recuerdo de todo lo que sucedió. Y bueno, un poquito sobre epidemiología. Tenemos que la prevalencia a lo largo de la vida es de 10 a un 12% en mujeres y en hombres un 5 a 6%. Encontré como mucha variación en las estadísticas, supongo que depende del país o depende de la... A lo mejor de lo físico, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos que van a la guerra, pues a lo mejor es más frecuente que se presenten hombres, ¿no? Pero en nuestro país que pues, no van a la guerra,
más bien las mujeres se suben al metro, entonces es más frecuente que estés expuesta como a algún tipo de abuso sexual o acoso o algo así, y eso también puede generar un estrés postraumático. Entonces sí varía, pero en general se ha visto que las mujeres son más susceptibles. También son más susceptibles los niños, o sea, los niños que han estado expuestos a algún evento adverso tienen más riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Pero bueno, varía dependiendo como de cada cuento. A lo largo de la vida se ha visto una prevalencia de un 6.7%, más frecuente en adultos jóvenes porque están más expuestos a ir a la guerra, a estarse moviendo de un lugar a otro, a que puedan estar sometidos a algún asalto. Por eso es más frecuente en adultos jóvenes, pero dijimos que, bueno, niños mucho más riesgo, ¿no? Es muy frecuente que los pacientes con trastorno de estrés postraumático tengan alguna comorbilidad con algún otro trastorno de psiquiatría. Por ejemplo, puede ser depresión, abuso de sustancias, ansiedad o trastorno bipolar. Y bueno, aquí les puse algunos datos gringos de que casi un 70% de los adultos en Estados Unidos han estado expuestos en algún momento a alguna experiencia traumática, pero solamente un 20% va a desarrollar estrés postraumático. No todo el mundo, como ya lo habíamos dicho, a fuerza va a generar un estrés postraumático. Depende como de otras circunstancias. Y aquí tenemos como algunos factores de riesgo. ¿Ustedes qué se les ocurre que generará más probabilidades de que alguien tenga o no un estrés postraumático? ¿Qué te pondrá en más riesgo de si desarrollar un estrés postraumático? Por ejemplo, un oficio. Que estés expuesto constantemente, ¿no? Como decíamos, alguien que trabaja en el MP. Ah, ok. Por ejemplo, los choferes que siempre están manejando, están expuestos a un asalto más seguido. Policías, podría ser también. Los servicios de urgencias, los de trauma, ¿no? Las urgencias de traumatología que llegan pacientes al CDK. Pues podría ser también perfecto. Bueno, es que hay, o sea, hay muchos factores de riesgo, pero no podría ser incluso un factor protector la misma personalidad de la persona. Sí, sí podría ser también, ¿no? Como qué tan resiliente eres, no necesariamente vas a desarrollar un cuadro de estrés postraumático, ¿no? Como decían, a lo mejor los trabajadores de urgencias, pues no todos tienen estrés postraumático, a lo mejor algunos sí, pero no todos. Bueno, lo que se ha visto que se asocia a más riesgo de tener un cuadro de estrés postraumático, a que si lo desarrolles o no, puede ser la gravedad del evento. O sea, no es lo mismo que te asaltaron en el metro sin violencia, nada más te diste tus cosas y listo, a que te asaltaron y viste cómo mataron al que iba sentado al lado de ti y te tocó que te golpearan. O sea, mucho más riesgo, más grave el evento, más riesgo de tener un estrés postraumático. Otro, la duración del evento. No es lo mismo a una chica que en una ocasión tuvo un abuso sexual en el metro, a una chica que fue víctima de abuso sexual de tal edad a tal edad por un familiar cercano, pues también más riesgo de tener un estrés postraumático. La proximidad del evento, habíamos dicho que no necesariamente tiene que pasar a ti, pero bueno, si te pasa a ti, pues definitivamente es más riesgo que si le pasó al hijo de la vecina Juanita que te contó y que te enseñó una foto, ¿no? Y otros factores de vulnerabilidad que también son importantes. Habíamos dicho que los niños tienen más riesgo de tener un estrés postraumático porque todavía no han desarrollado todas las estrategias de afrontamiento ante alguno de estos eventos. También pacientes que tienen antecedentes de traumas en la infancia o que fueron separados a edades muy tempranas de los papás o fueron víctimas de negligencia, cuando crecen no tienen los mecanismos de afrontamiento necesarios y tienen también más riesgo de desarrollar un estrés postraumático. Y bueno, muy asociado a eso de trauma infantil está lo de los trastornos de personalidad. Un paciente con trastorno de personalidad límite, dependiente o ansioso tienen más riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Y además ya dijimos que los pacientes con trastorno límite, además de asociarse al trauma infantil, se asocian a mayor impulsividad. Entonces alguien más impulsivo se involucra en más situaciones riesgosas, ¿no? Consumo de sustancias, experiencias nuevas, se relacionan mucho con pacientes antisociales, entonces, como para un estrés postraumático, ¿no? También las mujeres tienen más riesgo de un estrés postraumático, estar sometido a cambios vitales del ambiente, habíamos dicho
algún cambio de vida, no sé, casarte, divorciarte, mudarte, la migración, por ejemplo, también te vuelve más vulnerable a que si estás sometido a algún evento estresante tengas el estrés postraumático. Y se ha visto también que es más frecuente que alguien desarrolle un estrés postraumático si el suceso fue por alguna causa natural, por ejemplo, una tormenta, un ciclón, un maremoto, ¿no? Y hablan de algo que es como que tienes culpa y que las demás personas fallecieron y tú sobreviviste, le llaman culpa de sobrevivir, y eso genera más riesgo de tener un estrés postraumático. Me pareció interesante. Digo, aquí no tenemos muchos eventos ambientales, a lo mejor temblores, pero no es tan frecuente como en otros países, ¿no? Bueno, y ahora supongo que esto del estrés postraumático ha de estar como súper de moda por todo esto de los refugiados. Y bueno, me gustó mucho esta imagen que pusieron porque habíamos platicado que el estrés postraumático probablemente sea diferente en hombres y mujeres, ¿no? Las causas. Entonces aquí les puse como un pequeño conteo de las razones más frecuentes por las cuales sufre un estrés postraumático un hombre y una mujer. En el primer lugar, para ambos tenemos abuso sexual. En el segundo lugar, para hombres es combate, gente que va a la guerra. En el tercer lugar, negligencia en la infancia. Y en el 4, abuso físico durante la infancia. Y en el caso de las mujeres, en primer lugar, igual abuso sexual. El segundo, que hayan sido víctimas de acoso sexual. Tercer lugar, ataque físico. Y 4, ser amenazado con una arma. O sea, sí varía de acuerdo al sexo, y habíamos dicho seguramente de acuerdo al país, ¿no? Aquí que la gente no va a la guerra, pues a lo mejor va a cambiar como esa gráfica. O que están ahorita tan de moda los asaltos, secuestros, pues seguramente nuestra gráfica en México va a ser diferente. Pero en México pues no tenemos como muchos estudios, y menos estudios fidedignos. Bueno, entonces ya dijimos como varios factores ambientales que influyen en que alguien desarrolle o no un estrés postraumático. Dijimos mujeres, más riesgo, niños, más riesgo, personas que estuvieron sometidos a abuso físico, negligencia en la infancia, más riesgo, qué tan expuesto estuviste al evento, más riesgo, pero también tenemos los factores biológicos, porque alguien puede tener todos los factores anteriores y no necesariamente desarrollar un estrés postraumático. Y bueno, se ha visto que está asociado, por ejemplo, el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, en el que no hay una regulación adecuada de cortisol, y eso genera pues, más riesgo de tener un estrés postraumático. Y se ha visto que pacientes con estrés postraumático, el tamaño de los hipocampos va a estar disminuido, y eso puede generar pues, fallas en atención, concentración, memoria. Se ha visto que durante el estrés postraumático va a haber también una alteración en la cantidad de noradrenalina que tenemos en nuestro cuerpo, y esa elevación en la noradrenalina va a ser la responsable de los síntomas físicos del estrés postraumático, que puede ser taquicardia, sudoración, el estar muy nervioso, temblores. Todos estos síntomas los podemos atribuir a la noradrenalina. Y también se ha hablado de desregulación en otros sistemas, como por ejemplo en otros sistemas de neurotransmisores como la dopamina y el sistema opioide. En el sistema opioide se ha visto que está hiperregulado el sistema, y eso lo han visto porque pacientes con estrés postraumático tienen disminuidas las beta-endorfinas, como muy brevemente de que sí hay factores biológicos que se asocian al estrés postraumático. Una pregunta. ¿Aquí la noradrenalina aumenta? ¿Está en exceso? Sí, aumenta, como los trastornos de ansiedad. ¿Y la dopamina? La dopamina también aumenta. Y bueno, ¿qué pasa si no tratamos el estrés postraumático? Porque habían platicado por acá, puede ser normal que después de un evento estresante puedas tener algunos síntomas, ¿no? Habíamos dicho a lo mejor un mes con un estrés agudo. Pero ¿qué pasa si los síntomas se prolongan? Se ha visto que más o menos un 30% va a tener una recuperación completa del trastorno si no lo tratamos. Un 40% va a continuar con síntomas leves, 20% síntomas moderados y un 10% se agrava. Entonces mucho más del 50% va a seguir con síntomas, entonces sí conviene tratar al paciente antes de que se complique y se sienta peor. O sea, muy poquitos van a tener una recuperación completa ellos solos. Y es muy frecuente que además el estrés postraumático, ya habíamos dicho,
que se acompañara de otros trastornos en eje 1, como puede ser la depresión, el abuso de sustancias, la ansiedad o el trastorno bipolar. Que seguro lo han visto en las películas gringas, el soldado, que toma mucho alcohol para mejorar los síntomas de estrés postraumático, pues sí puede ser. Entonces ya se complica mucho más el paciente, ya con un abuso de sustancias y además su estrés postraumático y además su depresión. Y bueno, de los criterios, ¿se saben qué síntomas del estrés postraumático han visto en la tele, escuchado, leído, estudiado? Falta de sueño, Problemas en el sueño. angustia. ¿Qué pasará en el sueño con los pacientes? Ellos no pueden dormir, están constantemente en alerta. Sí. Oyen ruidos, se imaginan. O reviven el evento, ¿no? Se altera su sueño. Sí, se altera el sueño, puede ser que no estén durmiendo bien, o puede ser que estén presentando pesadillas, que es muy frecuente, pesadillas relacionadas con más o menos con el evento, o con las personas que estuvieron involucradas en el evento. Sí, es como muy frecuente. Y bueno, en general alteraciones en el sueño, que el paciente no pueda dormir, que se despierte a cada ratito, a lo mejor que se despierte como muy agitado. ¿Dijiste otro síntoma también? Está por acá. No habías dicho hipervigilancia, que ahí lo tenemos. ¿Alguien sabe qué es hipervigilancia o hiperreactividad? Estar más vigilante. Exacto, es estar como muy vigilante. O sea, cualquier ruidito del ambiente y el paciente grita o se asusta o entra alguien intempestivo a su cuarto y es como, no sé si ven Los Simpsons, pero hay un capítulo donde un niño quiere matar a Bart y entra Homero con una sierra eléctrica a su cuarto, pues podría ser hipervigilancia, ¿no? Cualquier evento él lo interpreta como algo que puede ser como muy peligroso para él. Eso es lo de la hipervigilancia o hiperreactividad, ¿no? Respuestas como de sobresalto exageradas. ¿Qué otros síntomas se saben del estrés postraumático o han visto? Aislamiento, la persona se empieza a aislar, deja de salir, de tener contacto con las personas, falta o exceso de apetito, tiene flashback constantemente, empieza a somatizar, se empieza a enfermar y creo que son de los que me acuerdo. Sí, por aquí está lo de los síntomas de intrusión, que son lo de los recuerdos, que son muy intrusivos, son recuerdos que el paciente no quiere ahí, son recuerdos como muy vívidos, como muy reales, como si estuviera volviendo a experimentar el evento. Ataques de pánico. Ataques de pánico también podría ser, sí se podría presentar. Son las reacciones fisiológicas intensas, ahí las tenemos, hasta abajo. Puede ser taquicardia, sudoración, que ya dijimos que están como muy asociadas a la adrenalina. ¿Algún otro síntoma que se les ocurra de estrés postraumático? Hay una parte donde él se siente también como culpable, donde empieza a cuestionarse si hubiera hecho cosas, porque creo que tengo entendido que es el grave, el estrés postraumático grave, por más severo, afecta más cuando son eventos causados por otra persona que cuando son eventos naturales, como que sí les afecta, pero es más leve que el otro, cuando no entiendes por qué otro ser humano te lastima. Entonces que ellos les afecta más de 6 meses. Y son como ideas de culpa, de no haber hecho algo en el evento. Sí, también podría presentarse. Bueno, de acuerdo al DSM-4, les puse arriba un como acrónimo que a lo mejor les puede como servir como para acordarse más o menos de los síntomas. El primero son como haber presenciado el evento traumático, que ya dijimos que puede ser que haya experimentado el suceso, que lo haya presenciado, estuvo ahí en el asalto en el banco cuando asaltaron, que supo que eso le sucedió a alguien más. Mi vecina me contó que a su sobrina la asaltaron en la parada del camión, o exposición repetida a detalles de un suceso traumático, es decir, trabajas en el Ministerio Público o trabajas con víctimas de violencia y estar como todo el tiempo expuesto a esa información te puede generar un estrés postraumático. Después tenemos los síntomas de intrusión, que sería como lo de reexperimentación, podría ser, que son recuerdos que te vienen a la mente, que son intrusivos, es decir, que tú no los quieres ahí, que son muy parecidos todas las veces, que generan mucha ansiedad, mucha angustia, y habitualmente son como estilo flashback, o sea, viene el evento
y sientes como si tú estuvieras volviendo a vivir todo lo que sucedió cuando viene el recuerdo. También habíamos dicho ya sueños o pesadillas relacionadas con el evento, no necesariamente tal cual lo que sucedió, pero puede ser que estaban en el mismo lugar o con las mismas personas, y son sueños que generan igual muchos síntomas físicos, ¿no? Taquicardia, sudoración, miedo intenso. Reacciones disociativas, que podría ser que el paciente se siente como alejado de la situación, o que el paciente siente como que esta no es la realidad, como que es un sueño, como que esto no pasó. Malestar psicológico intenso al exponerse a situaciones que recuerdan el evento. Por ejemplo, pasa con chicos que fue víctima de abuso sexual por algún compañero de la escuela, y cada vez que viene a la escuela y los ve, vienen los síntomas físicos, ¿no? O cada vez que pasas por la calle en donde te asaltaron, vienen otra vez los síntomas físicos. Después tenemos los síntomas de evitación, que aquí está en la A, avoidance, que es que el paciente intenta evitar cualquier recuerdo, cualquier pensamiento, cualquier sentimiento que le recuerde el evento. Entonces son pacientes que muchas veces no quieren platicar sobre lo que les sucedió, o incluso no se acuerdan por completo de todo lo que sucedió con el trauma. Evita pasar por el mismo lugar, entonces toma otros caminos para llegar a la escuela, o a lo mejor se da de baja en la escuela, ya no va a esa clase en donde tenía clase con esas personas. Evita todo lo que se le pueda asociar al evento para poder evitar tener los síntomas físicos de la reexperimentación que habíamos platicado. Después vienen las alteraciones cognitivas, que puede ser incapacidad para recordar un suceso importante del evento traumático, que ya les había dicho que es como muy frecuente. O sea, el paciente sabe que algo sucedió, pero hay muchos trozos del evento que no se acuerdan. O sea, a veces incluso lo platica como un poco diferente. Creencias negativas de uno mismo, de los demás o del mundo, que lo habían comentado por allá, ¿no? De que ¿cómo puede ser que algún humano me haya hecho esto? El mundo se volvió malvado, o fue mi culpa, no debía haber pasado por ahí, ¿para qué me subí al camión? El individuo se acusa a sí mismo o a otros del evento. Un estado emocional negativo persistente, o sea, el paciente se siente casi todo el tiempo triste o muy poco optimista en torno al futuro. Disminución del interés o participación en actividades recreativas, que el paciente se empieza a aislar de sus amistades, a veces de la familia. Un sentimiento de desapego hacia los demás. Describen que es como si el paciente sintiera que nadie más puede comprender cómo se siente, que también es muy frecuente. Y la incapacidad para experimentar emociones positivas. Nos falta el último, que es las alteraciones de alerta y reactividad, que también ya dijeron algunas. Bueno, está la irritabilidad, el paciente está muy frecuentemente enojado, poco tolerante, empieza a tener choques a lo mejor con la familia o con sus amigos. Pueden tener comportamientos imprudentes o autodestructivos. Está muy hipervigilante. Dijimos que va en la calle con esta sensación de que alguien me va a volver a asaltar, o oye un ruidito y salta fácilmente. Respuestas de sobresalto exageradas, problemas para concentrarse, se empiezan a fallar en la escuela, y alteraciones en el sueño, ya sea que se despiertan, o lo que habíamos dicho de las pesadillas constantes, o que no pueden quedarse dormidos. Súper. ¿Y cómo evaluaremos a un paciente con un estrés postraumático? Porque esos también les van a llegar mucho. Sí, llegan bastante. Sí, sería súper importante la entrevista, ¿no? Y por ejemplo, pacientes que fueron víctimas de abuso sexual, tratar de orientarlos súper bien de qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que ir, para que si van a hacer algún proceso legal pueda proceder su proceso legal. Ahí sí Carolina va a tener que orientarlos de a dónde los tienen que mandar. Súper importante también en estos pacientes hacer, ustedes no, pero a lo mejor el médico que los vea, una exploración física, ¿no? Si es como algún evento que puede ser algún caso médico legal, tratar de que lo vea, a lo mejor pues platicarlo con Carolina o con alguien que pueda hacer como una nota médica que sí tenga algo de validez, ¿no? Nos pasó el semestre pasado una chica de abuso sexual que la revisó la ginecóloga, pero la ginecóloga no estaba, la revisó un alumno, entonces ya toda la nota que hizo el alumno ya no vale, entonces pues su caso ya no vale, ¿no? Entonces, como súper importante orientarlos también como un poquito en lo legal, a donde van a ir. Creo que aquí pueden ir a jurídico y ahí los orientan como súper bien. Entonces eso es como muy importante para el paciente.
Entonces, hacerle como una historia clínica muy detallada al paciente. Todo lo que vimos en depresión, ¿no? Fecha de identificación, padecimiento actual, salud mental previa, etcétera, 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 ¿no? Con las particularidades que habíamos dicho, que el médico sí tiene que revisar como muy bien al paciente, hacer una nota médica muy bien fundamentada, muy bien sellada, por si hay alguna implicación legal. Valorar comorbilidades en el paciente, si tiene alguna otra enfermedad que pudiera estar generando que tenga más síntomas físicos. Por ejemplo, un paciente con diabetes que estuvo sometido a algún evento estresante, puede ser que ahorita esté teniendo fluctuaciones y pues el paciente no se va a morir de su estrés postraumático, pero a lo mejor sí de una hipoglucemia muy severa, y ustedes con la finta de no, es que tiene la taquicardia por el estrés postraumático, ¿no? Y realmente está haciendo hipoglucemia. Como con los pacientes con trastorno límite y los pacientes con depresión, también evaluar riesgos. Si el paciente está teniendo ahorita alguna conducta autolesiva, dijimos que no solo los pacientes con depresión, no solo los pacientes con trastorno límite se lastiman, también un paciente con mucha ansiedad puede empezar con conductas autolesivas, de golpearse, jalarse el cabello o incluso hasta cortarse. Valorar si hay autolesiones, la gravedad de estas y ver si amerita o no que lo internen o que se vaya a que le suturen, etc. Valorar también lo del riesgo suicida, porque a veces los pacientes con estrés postraumático pueden empezar con ideación suicida. Por todos estos síntomas que habíamos platicado, que el paciente está constantemente con un ánimo como muy negativo, con aislamiento social, percibe que el mundo es un lugar peligroso, que tiene muy pobre red de apoyo, aunque todas esas sean ideas a lo mejor asociadas al trastorno, puede generar que el paciente empiece ya con ideas suicidas. Evaluar si el paciente tiene síntomas psicóticos, porque si empeora el trastorno de estrés postraumático, puede iniciar con síntomas psicóticos y bueno, valorar el juicio. Y si el paciente está con mucho riesgo, por todo lo que comentamos, pues a lo mejor considerar un internamiento previo, no podría ser. Dijimos lo de la exploración física, y bueno, en caso de ser necesario, laboratorios como para descartar otra patología. Y bueno, del tratamiento, ¿qué harían ustedes si les llega un paciente con estrés postraumático a su consulta? ¿Y qué harían con la psicoterapia o qué tipo de psicoterapia? ¿O en qué se enfocarían en la psicoterapia? Es que para eso también se requiere una buena evaluación, porque exactamente no todos los que presentan estrés postraumático presentan las mismas características o les importa atacar cierto problema. A lo mejor una persona llega y dice, es que quiero terminar con las pesadillas y no me importa tanto mi taquicardia. O a lo mejor otra persona, no sé, le interesa cambiar otra cosa en específico o le afecta más a su vida alguna característica. Entonces yo considero que primero sería hacer una muy buena evaluación y de ahí pues ya ver, a lo mejor si lo que provoca su malestar físico son sus pensamientos, pues hacer una reestructuración cognitiva. Si a lo mejor es un estrés que se pone todo tenso, pues a lo mejor una relajación, unas técnicas de relajación. Entonces yo creo que depende mucho también del síntoma y la gravedad y lo que a él le importe cambiar en ese momento. Claro, ver qué síntoma tiene más el paciente, cuál es el que lo hace disfuncionar más y trabajar sobre ese síntoma. Pero pues más o menos en los estrés postraumáticos son pues más o menos los que habíamos platicado, ¿no? Las pesadillas, los síntomas adrenérgicos, la ansiedad, los pensamientos catastróficos. Bueno, para mí me parece más importante ver qué estímulos son los que hacen reaccionar cierto tipo de conductas para primero educar al paciente para identificar cuándo va a empezar la taquicardia, qué estímulos le están haciendo recordar qué cosas, qué vamos a hacer y pues primero dejarlo un diario y después ver qué pensamientos tiene para poder llevar la reestructuración, si necesita una técnica de relajación y ya posteriormente pues ver cómo funciona y si no ver qué se puede hacer. Igual me imagino, ahí dice la terapia de grupo, podría funcionar igual que como con Alcohólicos Anónimos, ¿no? Porque a veces esas personas no tienen una red de apoyo y al ver que hay varias personas que también pasaron por lo mismo les puede ayudar a compartir sus opiniones sin sentirse juzgados. También me parece una buena alternativa. Sí, la terapia de grupo la usan sobre todo en el MP y todos, en el CABI, en todos esos como programas grandes usan mucho la terapia de grupo y les funciona bien a los pacientes. Esto es postraumático. Yo trabajaría primero los pensamientos, esta parte donde él se siente incomprendido y donde siente que nadie lo entiende, como validar todo esto que él trae y para que él se abra y entonces pudiera hacer una reestructuración
y también mandarlo a la grupal, terapia grupal. Creo que para mí sí le funciona. Porque sí validarle la parte de que sí, todo lo que él siente es válido, porque los demás pues le dicen ya supéralo, ya pasó. No les hagas caso. No les hagas caso, entonces sí, que él se exagera. entendido, apoyar, ajá, justo, ya de ahí empezar a trabajar. Sí, trabajar sobre todo en el apoyo hacia el paciente y como la seguridad, como de ofrecerle como esta alternativa de que es válido, que se sienta mal, que se sienta triste, que lo que sucedió, sí sucedió, no se lo esté imaginando, no esté exagerando, ¿no? Tratar de esa seguridad o ese apoyo que le brindemos al paciente va a hacer que el paciente se abra y puede ser que quiera platicarnos, porque ya dijimos que muchas veces no se siente listo todavía como para platicarlo, entonces poco a poco que lo vaya abriendo durante la sesión. Y trabajar, como decía, sobre las técnicas de relajación, porque eso es lo que le genera más disfunción al paciente. El paciente tiene que venir a la escuela, tiene que hacer su examen, pero las personas que a lo mejor fueron parte del evento, igual y el abuso sexual o el acoso, están en su mismo salón. Entonces, ¿cómo ayudarle a que a lo mejor maneje un poco mejor las emociones para que al menos pueda hacer su examen final y no pierda como todo el año? Es como técnicas de relajación, o cómo manejar como el estrés y estos síntomas físicos para que pueda más o menos seguir con sus actividades. También cuando existe una actividad de riesgo, por ejemplo, que tengan ganas de quitarse la vida, también hacer como un plan de seguridad. Entonces, sí, eso es súper importante y creo que a ustedes les va a tocar un chorro, ¿no? Como extender las redes. Tratar de también platicar con el paciente sobre qué es el estrés postraumático, como un poquito de lo que platicamos para que el paciente tenga una visión más amplia. Y bueno, las terapias que están como validadas para estrés postraumático, tenemos la terapia cognitivo-conductual, que es más o menos en lo que ustedes se van a estar enfocando, terapias de afrontamiento, terapias de grupo, terapia familiar, y el apoyo con medicamentos también funciona bastante bien. Los que están validados para estrés postraumático es la sertralina y la paroxetina, que ya saben ustedes porque ya lo vimos, que son inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Les va a ayudar sobre todo con los síntomas de ansiedad, ¿no? Con los pensamientos negativos, con la taquicardia, la sudoración. Y se puede además utilizar el propanolol, que ayuda solo con síntomas físicos, con sudoración y taquicardia. Y eso los ayuda a estar como mucho más tranquilos. Y hay unas terapias pues más o menos nuevas, que creo que ya no está nueva, que es el EMDR, que es una terapia en la que el terapeuta le empieza a hacer como movimientos con el dedo y le pide al paciente que siga con los ojos el dedo, y eso genera un estado de relajación, y durante ese estado de relajación le pide que vaya relatando el evento traumático, y eso se supone que ayuda como a volver a almacenar el evento traumático y desensibiliza al paciente. Yo nunca lo he utilizado, pero he visto que lo utilizan en el instituto y funciona muy bien. No sé, ¿aquí alguien lo hace? ¿Sí? no, aunque la APA dice que es como de primera línea de evidencia, en México es una institución privada la que certifica y es muy caro, entonces en la UNAM solo terapia de exposición y terapia cognitiva. Yo llegué a ver que lo utilizaban en el instituto, sí, pero yo no lo sé hacer. No, y dicen que sí es muy efectivo. Bueno, yo estuve viendo algunos videos y dice que sí es muy efectivo cuando se tienen recuerdos bloqueados. Al estar haciendo esto estás activando los dos lóbulos del cerebro y eso hace que el recuerdo surja. Bueno, es lo que yo... Y hay un libro en español de Trulles. Sí, no está mal. Está interesante. Y bueno, importante para el tratamiento que sea un manejo multidisciplinario, o sea, si es necesario mandarlo al psiquiatra, habíamos dicho estar con el terapeuta individual, con el psiquiatra y a lo mejor incluso el grupo de apoyo, ¿no? Que justo eso es lo que hacen como las instituciones más grandes especializadas justo en víctimas de trauma o sobrevivientes de violencia, justo es lo que tienen como un tratamiento mucho más multidisciplinario. Enfocar en el paciente, que es súper importante que vaya a las consultas, que siga el tratamiento. Habíamos dicho enfocarse en ejercicios de relajación como técnicas que pueda implementar cuando empiecen como todos los recuerdos o cuando empiecen los síntomas físicos. Puede ayudarles los ejercicios de respiración. A veces les ayuda a los pacientes a estar haciendo un poco de ejercicio, vamos a mandarlo a que vaya, no sé, a lo mejor clases de yoga, clases de box, algo que haga que el paciente saque como toda la ansiedad durante el día y esté como entretenido un rato pensando en algo distinto al evento traumático, ¿no? Habíamos dicho los medicamentos y bueno, lo de la psicoterapia. ¿Qué más, chicos?
les van a tocar muchos, porque si llegan varios, sobre todo víctimas de abuso sexual, y muchas veces incluso por compañeros o en fiestas. Entonces, psicoeducación a sus pacientes, que tomen poquito, no tomen. Yo creo algo muy importante, y es que nos revisemos primero nosotros si vamos a atender a él o no. Si traemos como algo, pues lo pertinente para mí sería como asistir a terapia, porque si lo traemos ahí y cuando nos llegue un paciente que tiene ciertas características o me identifico, muy por el contrario de ayudarlo, lo voy a revictimizar y no le voy a ayudar. O si estoy atendiendo y algo me empieza a hacer ruido, pues también yo revisarme después, porque si no, no nos vamos a ayudar. Y checar, por ejemplo, en todo esto del abuso sexual, sí, como que les afecta, ¿no? Yo había muchas cosas que no sabía hasta que empecé a leer y me di cuenta, y pues yo nunca me hubiera imaginado que les afectara. Por ejemplo, decía que los niños no aprenden igual porque todo el tiempo están como pensando, ¿no? Y entonces ya cuando son adultas las niñas se sienten, ya de adultos se sienten pues tontos, que no aprenden, pero viene justo de eso, de que de niños estuvieron como enfocadas y así varias características. Entonces sí, como ir entendiendo todo lo que va pasando por ellos para no revictimizarlos y decir, pues eso qué, ¿no? Tratar de no ser como tan incisivos, ¿no? Porque a veces, como por tratar de que el paciente te cuente, lo victimizan horrible, que es lo que hacen en el MP. Las palabras también, como ser muy cuidadosos con ellos para atenderlos, ¿no? O no querer que resuelvan ya, es que tienes que salir, ¿no? Que eso ya sería de nosotros. Poco a poco con nosotros. Y si es necesario referirlos. Por ejemplo, en el CABI les va súper bien, no es lo que he visto, que tratan muy bien a los pacientes y tienen una terapia como muy específica para ellos y les va bien. Si es necesario, mejor referir al paciente. Y realmente, desafortunadamente, el abuso sexual sí es pan nuestro de todos los días. O sea, si lo interrogas, yo creo que el 85% de los pacientes a lo mejor es súper frecuente, no solo en estrés postraumático, sino en depresión, ansiedad. Entonces, pues, yo siempre trato como de preguntar. Yo creo que aquí en el estrés postraumático hay un desapego hacia las otras personas. Y en el caso del trastorno de límite de personalidad, ¿es lo contrario o es igual? ¿Un desapego o un apego? Pues en el trastorno de límite es como una ambivalencia, ¿no? Como un querer estar con la otra persona, pero a la vez no querer estar con la otra persona, y como un miedo al abandono. Entonces hacen unas relaciones como muy patológicas con la otra persona. Y habitualmente los pacientes con trastorno de límite se asocian a pacientes antisociales. Yo lo he visto mucho, que hacen relaciones de pareja con un antisocial, que se beneficia de la relación de pareja, ¿no? Entonces, si hacen relaciones como bien caóticas, bien conflictivas, y a veces van de una relación a otra relación, y no quieren dejar la relación, pero a la vez se llevan el nabo con la pareja. Entonces, es muy conflictivo. Creo que hay varios libros de relaciones de pareja de pacientes con trastorno de límite.